La fiesta había comenzado con risas y charlas animadas, pero ella no podía quitarse una sensación extraña que le oprimía el pecho. Mientras las copas de champán tintineaban y los invitados se acercaban para felicitarla, ella sonreía, aunque en el fondo algo no encajaba. Miraba a su alrededor, viendo las caras conocidas, las luces y los globos que decoraban la sala, y se preguntaba si esa felicidad era real o solo un reflejo esperado. Nunca imaginó que, justo en el día de su compromiso, su mundo estaría a punto de cambiar para siempre. El sol de la tarde entraba tímidamente por las ventanas, iluminando cada rincón de la casa donde la celebración se llevaba a cabo. Ella había planeado este día con cuidado, queriendo que fuera perfecto. Todo parecía encajar. El vestido, las flores, la música suave que acompañaba las conversaciones. Sin embargo, había una sombra que se colaba entre sus pensamientos, un recuerdo que creía haber dejado atrás pero que no dejaba de llamarla. Mientras sus amigos reían y conversaban, ella se sentía cada vez más distante, como si estuviera observando todo desde fuera, atrapada en sus propios recuerdos y dudas. De repente, un ruido extraño llamó su atención. La puerta principal se abrió lentamente. En ese instante, el murmullo de la fiesta bajó un poco, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Todos miraron hacia la entrada, pero ninguno estaba preparado para ver quién apareció. Allí, parado en el umbral, estaba él. Su figura parecía más delgada, sus ojos reflejaban cansancio, pero había en ellos una determinación que nunca antes había visto. Nadie sabía quién era, excepto ella. Su corazón dio un vuelco y un frío inesperado recorrió su espalda. No podía creer que el hombre que creía perdido para siempre estuviera allí, justo en el día que iba a comprometerse con otro. Ella intentó controlar sus emociones, ocultar el temblor en sus manos mientras la mirada de todos se posaba en esa inesperada aparición. La música se detuvo por un momento, y el ambiente festivo se transformó en un silencio pesado, cargado de preguntas no formuladas. Los invitados intercambiaron miradas, algunos confundidos, otros curiosos, pero ninguno se atrevía a romper la tensión que había invadido la sala. Ella sabía que esa noche ya no sería igual. El pasado, que creía cerrado, había regresado para abrir heridas y sembrar incertidumbre. Él avanzó unos pasos, con la mirada fija en ella. No decía nada, pero su presencia hablaba por sí sola. La luz que antes iluminaba su rostro parecía ahora tenue, como si la realidad los hubiera alcanzado después de tanto tiempo. Ella sintió que todo lo que había planeado para ese día se desmoronaba en cuestión de segundos. Los recuerdos invadieron su mente. Momentos felices y dolorosos, palabras no dichas, promesas rotas. Se preguntaba qué buscaba él al regresar justo en ese momento, en medio de una celebración que debía ser solo de alegría. Los invitados, aunque intrigados, comenzaron a retirarse discretamente para darle espacio a ellos, entendiendo que había una historia más profunda que solo ellos dos conocían. Ella intentó mantenerse firme, pero la mezcla de sorpresa, miedo y esperanza hacía que su respiración fuera irregular. Él se acercó lentamente, con pasos medidos, como si temiera romper el frágil equilibrio que aún quedaba. Al fin, con voz baja pero clara, empezó a hablar, revelando palabras que habían permanecido ocultas durante años. Lo que él dijo no fue un reproche ni una súplica desesperada, sino una explicación pausada, sincera y dolorosa. Contó cómo había vivido estos años lejos de ella, cómo el destino y sus propias decisiones los habían separado. Confesó que nunca dejó de pensar en ella, que había regresado con la esperanza de encontrar respuestas, quizás perdón. Ella lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra removía emociones que creía enterradas para siempre. La fiesta que parecía perfecta se había transformado en un enfrentamiento entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que podría ser.
Mientras hablaba, ella recordaba sus propias dudas, las noches en vela, las preguntas sin respuesta que la habían acompañado durante mucho tiempo. Pensaba en el hombre con quien se comprometía, en la seguridad y estabilidad que él representaba, pero también en aquella chispa de amor que aún parecía arder en su interior. La elección no sería fácil. Sabía que tenía que decidir no solo por ella, sino también por todos los que confiaban en su felicidad. El tiempo parecía haberse detenido, y la fiesta, que antes rebosaba alegría, ahora estaba llena de silencios y miradas cargadas de significado. Nadie sabía qué pasaría después, pero todos sentían que estaban siendo testigos de un momento crucial en la vida de aquella mujer. Ella cerró los ojos un instante, buscando fuerzas para enfrentar lo que venía, consciente de que aquel día no solo marcaba un compromiso, sino también el comienzo de un camino incierto y lleno de posibilidades. El hombre permaneció unos segundos inmóvil, como midiendo cada palabra antes de continuar. Ella lo miraba con una mezcla de incredulidad y ansiedad, sin saber si su corazón latía por miedo o por un deseo oculto que creía enterrado. La habitación se había convertido en un espacio donde el tiempo parecía detenerse, y cada respiración se sentía como un suspiro compartido entre ambos. Nadie osaba interrumpir, y el murmullo de la fiesta se había apagado por completo, dejando solo el eco de sus voces y sentimientos. Él tomó aire lentamente y comenzó a contar cómo había pasado aquellos años lejos, alejados no solo por la distancia física, sino por decisiones y circunstancias que ninguno de los dos había podido controlar. Narró con sinceridad cómo, después de su abrupta separación, había intentado reconstruir su vida, pero que nunca pudo olvidarla ni el dolor que sentía por haberla perdido. Su voz temblaba al recordar los momentos en que había pensado en llamarla, en regresar, pero el miedo y la incertidumbre lo detuvieron. Ella escuchaba con el corazón en un puño, reviviendo cada palabra como si fueran golpes suaves que removían la calma que había intentado construir para ese día. Pensaba en las promesas rotas, en las cartas sin enviar, en las noches interminables llenas de dudas. La realidad de aquel hombre frente a ella, tan vulnerable y sincero, la confrontaba con emociones que creía superadas. La mezcla de tristeza y nostalgia inundaba sus ojos, y por un momento dudó si debía dejar que el pasado la atrapara de nuevo. Sin embargo, no todo en sus palabras era dolor. También hubo esperanza y arrepentimiento. Él confesó que, a pesar de todo, siempre había soñado con volver a verla, con explicarle lo que realmente había sucedido, con pedirle una oportunidad para sanar lo que quedó pendiente. Explicó que su ausencia no fue un abandono voluntario, sino el resultado de circunstancias que lo habían alejado sin querer, y que su regreso no era para interferir en su felicidad, sino para buscar una despedida sincera. Ella sintió una mezcla de compasión y confusión. Recordó los días en que esperó una llamada que nunca llegó, las lágrimas que derramó en silencio, y el esfuerzo por seguir adelante. Ahora, frente a él, veía a un hombre diferente, pero con el mismo brillo en los ojos que la había enamorado. Se preguntaba si el tiempo realmente podía cambiar el destino, o si solo complicaba las cosas más de lo que ya estaban. En ese instante, su prometido apareció a su lado, con una expresión de sorpresa y preocupación. Había observado la escena desde lejos y decidió acercarse. Ella sintió una punzada de culpa, como si estuviera traicionando la confianza de quien había elegido para compartir su vida. Su prometido tomó su mano con ternura, buscando transmitirle seguridad, pero sin interrumpir la conversación que se había vuelto tan importante para ella. El hombre del pasado los miró con respeto y se dirigió a él con voz calmada. Le explicó que no buscaba pelear por un lugar ni provocar conflictos, solo necesitaba ser honesto y darle a ella la oportunidad de decidir con claridad. El prometido asintió, comprendiendo la complejidad del momento, aunque dentro de sí luchaba con sentimientos encontrados. Era evidente que aquella historia no tenía un final sencillo. Ella se quedó en silencio, atrapada entre dos mundos, dos decisiones que podían cambiar su vida para siempre. Pensó en la estabilidad y el cariño que su prometido le ofrecía,
en la vida que estaban a punto de construir juntos, y al mismo tiempo, en la pasión y recuerdos que aquel hombre despertaba en ella. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, y su corazón no sabía qué camino elegir. Mientras la noche avanzaba, ella decidió apartarse unos minutos para respirar y ordenar sus pensamientos. Salió al jardín, donde la brisa fresca parecía aliviar la tensión que la había consumido. Se apoyó en la baranda, mirando las estrellas, intentando encontrar claridad en medio del caos emocional. Sabía que debía ser honesta consigo misma, que debía escuchar su interior para no arrepentirse después. Regresó al salón con la determinación de enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento, no hicieron falta palabras. Había un entendimiento silencioso, una aceptación de que el pasado había regresado no para romper su vida, sino para ofrecerle una última oportunidad de ser fiel a sí misma. La fiesta retomó lentamente su ritmo, pero ella sabía que nada volvería a ser igual. Aquella noche, en medio de risas y brindis, se libraba una batalla interna, una lucha entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que podía ser. Ella estaba preparada para tomar la decisión más difícil de su vida, con la esperanza de que, cualquiera que fuera su elección, sería la correcta. Él volvió a acercarse, esta vez con pasos más firmes, dejando atrás la incertidumbre para enfrentar lo inevitable. Su mirada no buscaba confrontación ni reproches, sino una conexión sincera con ella, esa mujer que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía ocupando un lugar especial en su corazón. En el silencio que los rodeaba, sus palabras comenzaron a fluir, cargadas de una honestidad que dolía pero también liberaba. Le confesó que no había venido a interrumpir su felicidad ni a reclamar lo que creía perdido, sino a darle la verdad que jamás pudo contar. Habló de sus errores, de los momentos en que quiso regresar pero no encontró el valor para hacerlo, de las veces que intentó escribirle y luego borró las palabras por miedo a no ser bien recibido. Cada frase era un pequeño pedazo de su alma entregado sin reservas, un intento desesperado por sanar heridas que él mismo había causado. Ella lo escuchaba en silencio, dejando que sus palabras penetraran en lo más profundo de su ser. Sentía como cada confesión despertaba sentimientos que creía dormidos, recuerdos de risas compartidas, miradas cómplices y sueños construidos juntos. Pero también la dolorosa certeza de que el tiempo no se detiene, y que las decisiones tomadas habían marcado caminos separados. Mientras él hablaba, ella recordaba las noches en vela, las dudas que la atormentaban y el intento constante de seguir adelante sin mirar atrás. Pensaba en la estabilidad que le ofrecía su prometido, en la vida segura y predecible que parecía tener a su alcance. Pero también en la pasión y la incertidumbre que ese hombre del pasado había traído a su vida, y que ahora, con su regreso, resurgía con fuerza renovada. El hombre bajó la voz, y con un suspiro, añadió que entendía si ella no podía perdonarlo ni volver atrás, pero que necesitaba que supiera que él siempre la había amado, incluso en la distancia y el silencio. Que su regreso no era para pedirle que abandonara su futuro, sino para ofrecerle una despedida honesta y la posibilidad de cerrar ese capítulo con paz. Ella sintió una mezcla de tristeza y alivio, como si por fin pudiera soltar una carga que llevaba años sosteniendo. Miró a su prometido, quien la observaba con una mezcla de preocupación y paciencia, y supo que no podía seguir engañando ni a él ni a sí misma. La verdad estaba delante de ella, cruda y sin adornos, y era momento de enfrentarla. Se acercó a ambos, y con voz firme pero temblorosa, agradeció al hombre por su sinceridad. Le explicó que necesitaba tiempo para pensar, para entender qué quería realmente, sin presiones ni decisiones apresuradas. Sabía que debía ser justa con todos, especialmente con ella misma. La noche era joven, pero para ella, ese instante marcaba un antes y un después. Los invitados poco a poco retomaron la fiesta, intentando devolver la alegría a la atmósfera, aunque la tensión aún persistía en el aire.
Ella se sentó en un rincón, mirando fijamente su copa de champán, mientras su mente recorría todos los escenarios posibles. Cada opción parecía cargar con un precio, un sacrificio inevitable que le dolía anticipar. Su prometido se acercó y tomó su mano con delicadeza, recordándole con una sonrisa que estaba ahí para apoyarla, sin importar lo que decidiera. Ella agradeció ese gesto, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que aquel hombre merecía toda su honestidad, pero también que su corazón estaba dividido. El hombre del pasado se retiró lentamente, pero antes de irse, se volvió para decirle que siempre estaría dispuesto a escucharla, que no importaba cuánto tiempo pasara. Aquellas palabras resonaron en su alma como una promesa silenciosa, un recordatorio de que el amor, a veces, no desaparece, solo cambia de forma. La fiesta continuó, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido en ese instante de confesiones y verdades. La noche se llenó de sombras y luces entrelazadas, reflejando la lucha interna que vivía. Sabía que debía buscar en su interior la fuerza para tomar una decisión que no solo afectaría su presente, sino también su futuro. Respiró hondo y cerró los ojos, escuchando el silencio que la rodeaba. En ese momento comprendió que, más allá del pasado y las promesas, la respuesta debía venir de su propio corazón. El camino no sería fácil, pero estaba decidida a caminarlo con valentía y sinceridad, dispuesta a enfrentar lo que viniera, sin miedo a perder ni a ganar, solo a ser fiel a sí misma. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Las risas se habían vuelto murmullos incómodos, y todos los ojos estaban puestos en ella, en aquel momento en que su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho, mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responder a aquella inesperada visita. No sabía si estaba preparada para enfrentar lo que sentía, ni para tomar una decisión que pudiera cambiarlo todo. Él la observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. No quería arrebatarle la felicidad que estaba a punto de alcanzar, pero tampoco podía ignorar el vínculo que los había unido en el pasado, un lazo que parecía resistir el paso del tiempo. Su mirada transmitía un mensaje claro. No había venido a causar dolor, sino a buscar una verdad que ambos necesitaban enfrentar. Ella notó cómo su sonrisa se apagaba lentamente, y con ella, la alegría que había llenado el ambiente desde la mañana. Los invitados empezaron a darse cuenta de la tensión que se respiraba y muchos desviaron la mirada, respetando ese momento privado que se había convertido en público. Algunos susurraban entre ellos, especulando sobre lo que ocurría, pero nadie podía imaginar la complejidad de aquel encuentro. El hombre, consciente del impacto que su presencia causaba, tomó la iniciativa de hablar de nuevo. Con voz baja y pausada, empezó a relatar detalles de su vida desde la última vez que se vieron. Explicó los motivos que lo alejaron, las dificultades que enfrentó y cómo, a pesar de todo, nunca dejó de pensar en ella. Contó también los errores que cometió, las oportunidades que perdió y la esperanza que mantenía viva en el fondo de su corazón. Ella lo escuchaba, cada palabra era una ola que golpeaba sus emociones. Sentía que el pasado la envolvía con fuerza, trayendo recuerdos felices y dolorosos a la vez. Recordó las promesas que se hicieron, las risas compartidas y las lágrimas que derramaron. Se preguntaba si aquel amor que creían perdido aún tenía una oportunidad, o si era simplemente un eco del pasado que debía dejar ir para poder seguir adelante. Mientras tanto, su prometido observaba la escena desde un rincón, con el rostro marcado por la incertidumbre. Sabía que no podía competir con un amor que había existido antes, con recuerdos que él no podía borrar. Pero también sentía la necesidad de proteger a la mujer que había elegido para compartir su vida. En su interior, luchaba entre el deseo de comprender y el miedo a perderla. Ella, atrapada en aquel triángulo emocional, intentaba mantener la calma.
Sabía que debía ser honesta consigo misma y con los demás, pero el peso de la decisión era abrumador. Se sentía dividida entre dos mundos, uno seguro y lleno de promesas firmes, y otro lleno de pasión y posibilidades inciertas. Cada opción tenía sus riesgos y sus esperanzas, y ella temía no estar preparada para renunciar a ninguna de las dos. El silencio volvió a apoderarse del salón, mientras todos esperaban una señal. Ella respiró hondo y con voz temblorosa, expresó su necesidad de tiempo para pensar. No quería tomar una decisión apresurada ni herir a nadie. Pedía un momento para encontrar claridad en medio del caos emocional que la consumía. Los invitados aceptaron su petición con respeto, y poco a poco retomaron sus conversaciones, dejando espacio para que ella pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. El hombre se retiró discretamente, pero antes de irse, le lanzó una última mirada llena de ternura y esperanza, como si quisiera transmitirle que, pase lo que pase, siempre estaría allí, esperando. Ella se quedó sola en medio de la multitud, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba más rápido de lo que podía controlar. Cerró los ojos por un instante y se permitió sentir todas las emociones que había contenido hasta ese momento. El miedo, la tristeza, la esperanza y el amor. Sabía que la vida le presentaba una encrucijada, y que cada camino tenía su propia historia por contar. La noche continuó, pero para ella el tiempo parecía haberse detenido. Entre las luces y los murmullos, solo existían sus pensamientos y la decisión que tendría que tomar. Era consciente de que no podía seguir postergando la verdad ni engañándose a sí misma. Debía escuchar su corazón y encontrar el valor para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Y aunque no sabía qué camino elegiría, sabía que ese día marcaría un antes y un después en su vida, una historia que merecía ser contada con sinceridad y coraje. Ella caminaba lentamente por el salón, sintiendo como el peso de la decisión la aplastaba. Cada rostro que la miraba parecía querer una respuesta inmediata, pero en su interior, una tormenta de emociones la hacía dudar de todo. Recordaba las promesas hechas, las esperanzas compartidas, y el futuro que creía asegurado a su lado. Sin embargo, la aparición de aquel hombre había abierto una puerta que creía cerrada para siempre, y ahora no sabía si tenía el valor de cerrarla de nuevo. Se acercó a una ventana y contempló el cielo nocturno, buscando en las estrellas una señal, una respuesta que la ayudara a calmar su corazón confundido. La brisa fresca entraba suavemente, mezclándose con los susurros lejanos de la fiesta, pero ella estaba atrapada en un silencio interior que nadie podía romper. Sabía que debía ser sincera, primero consigo misma, y luego con quienes la rodeaban. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su prometido, corto pero lleno de cariño. Estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Esa simple frase le dio un pequeño impulso de fuerza, pero también le recordó que la decisión no solo afectaba a su propio corazón, sino a dos hombres que la amaban de formas muy diferentes. Sintió una punzada de culpa que le quemó el pecho y la hizo cerrar los ojos por un momento. En ese instante, su mirada se desvió hacia la puerta del salón. Él estaba allí, observándola desde la distancia, con una expresión que combinaba esperanza y resignación. Ella supo que debía hablar con él, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, incapaces de salir. Sin embargo, algo en su mirada le decía que no podía posponer esa conversación más tiempo. Se acercó lentamente, y al estar frente a él, sintió como todo lo que había guardado por tanto tiempo comenzaba a salir a la superficie. Le habló con voz baja y sincera, confesándole sus miedos, sus dudas, y el conflicto que sentía entre la seguridad y la pasión, entre el pasado y el futuro. Él la escuchó atentamente, sin interrumpir, comprendiendo que ese momento era crucial para ella. Luego, él tomó su mano y con una ternura inesperada,
Le dijo que no esperaba que regresara a su lado por obligación ni por culpa, sino porque su corazón realmente lo deseara. Le recordó que el amor verdadero no puede forzarse ni apresurarse, y que ella merecía encontrar la felicidad, sea donde sea que la encontrara. Esa sinceridad la conmovió profundamente, pero también la hizo sentir más perdida, porque sabía que debía decidir pronto. Volvió al grupo, donde su prometido la esperaba con una sonrisa tranquila, intentando transmitirle calma. Ella se acercó y con voz temblorosa pero firme, le pidió un momento para hablar en privado. Salieron al jardín, lejos del bullicio y las miradas inquisitivas. Allí, bajo la luz de la luna, le explicó todo lo que había sucedido. La llegada inesperada de aquel hombre, las emociones revividas, y la confusión que ahora sentía. Su prometido la escuchó con paciencia y sin reproches, aunque en sus ojos se reflejaba una mezcla de tristeza y comprensión. Le aseguró que respetaría cualquier decisión que tomara, porque su amor por ella era genuino y quería su felicidad por encima de todo. Sin embargo, también le pidió que fuera honesta consigo misma y con él, para evitar que el dolor se prolongara innecesariamente. Mientras hablaban, ella se dio cuenta de que la verdad era la única vía para encontrar paz, aunque el camino fuera difícil y lleno de incertidumbre. Sabía que debía enfrentar sus sentimientos sin miedo y que, aunque la decisión doliera, era mejor ser sincera que vivir en una mentira. El compromiso, pensó, no solo era una promesa hacia otro, sino también hacia sí misma. Al regresar a la fiesta, sintió que una nueva fuerza la acompañaba, una mezcla de valor y claridad que le permitía mirar el futuro con ojos más abiertos. Sabía que todavía quedaban muchas conversaciones por tener y heridas por sanar, pero estaba dispuesta a enfrentar todo con honestidad y coraje. El hombre del pasado la buscó de nuevo para despedirse, no con palabras tristes, sino con una sonrisa que reflejaba aceptación y gratitud por el tiempo compartido. Ella le devolvió esa sonrisa, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera, aquel capítulo de su vida había cerrado de una manera respetuosa y real. Esa noche, mientras las luces de la fiesta se apagaban lentamente, ella comprendió que la vida no siempre ofrece respuestas fáciles, pero sí la oportunidad de elegir con el corazón, de ser fiel a uno mismo y de seguir adelante con dignidad y esperanza. El amanecer llegó despacio, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que contrastaban con la tormenta interna que ella todavía sentía. Después de la larga noche, la realidad empezaba a imponerse, y con ella, la necesidad de tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Sabía que no podía seguir postergando, ni fingiendo que todo estaba bien. Había llegado el momento de ser honesta, no solo con los demás, sino consigo misma. Se levantó temprano, con el cuerpo cansado pero la mente clara. Tomó un café en silencio, mientras sus pensamientos giraban en un torbellino que parecía no tener fin. Recordó cada palabra, cada mirada, y cada sentimiento que había experimentado desde la llegada inesperada de aquel hombre que había marcado su pasado. Ahora entendía que no se trataba solo de una historia vieja, sino de un capítulo que todavía tenía fuerza para cambiar su presente. Decidió escribir una carta. No era una carta para nadie más que para ella misma, para ordenar lo que sentía y entender qué camino quería seguir. Las palabras brotaron desde lo más profundo, mezclando tristeza, amor, arrepentimiento y esperanza. En ese papel, dejó salir todo lo que durante años había guardado en silencio, y con cada línea sentía que una carga se aligeraba. Al terminar, sintió que necesitaba hablar con alguien, compartir lo que había descubierto en su corazón. Llamó a su mejor amiga, esa persona que siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. La amiga la escuchó sin interrumpir, con paciencia y cariño, ayudándola a ver las cosas desde otra perspectiva. Le recordó que nadie podía decidir por ella, que su felicidad debía ser la prioridad, aunque el camino fuera complicado. Más tarde,
Ella y su prometido se sentaron a conversar en serio, sin distracciones ni miradas ajenas. Le confesó sus dudas, sus miedos y el impacto que el reencuentro había tenido en ella. Él la miró con una mezcla de dolor y comprensión, pero le agradeció la sinceridad. Le pidió que no tomara una decisión por obligación ni por miedo a lastimarlo, sino por amor propio. Esa conversación fue difícil, pero necesaria, y les permitió acercarse más desde la verdad. El hombre del pasado, por su parte, también mostró paciencia. No presionaba ni reclamaba, solo esperaba que ella encontrara su camino, fuera cual fuera. En sus encuentros breves, ella pudo ver que su amor no era un ancla que la ataba, sino un viento que la impulsaba a ser libre y auténtica. Eso le dio una nueva fuerza para enfrentar sus emociones sin culpa ni confusión. Con cada día que pasaba, ella sentía que crecía en valentía. Empezó a entender que la vida no es solo blanco o negro, sino una gama de colores donde cada decisión lleva sus riesgos y sus recompensas. Se permitió llorar, reír, dudar y soñar, sin apresurarse ni culparse. Sabía que, al final, la elección debía ser la que le permitiera vivir con paz y sin arrepentimientos. Un fin de semana, decidió hacer un viaje sola, para despejar su mente y conectar con su esencia. Caminó por senderos desconocidos, respiró aire puro y observó el mundo con ojos renovados. En ese silencio encontró respuestas que no esperaba. No había un camino correcto o incorrecto, solo el que ella eligiera con el corazón abierto y la mente clara. Al regresar, se sintió lista para enfrentar la verdad sin miedo. Llamó a ambos hombres para hablar, para aclarar sus sentimientos y compartir su decisión. Les agradeció por su amor, por la paciencia y por haber sido parte fundamental de su vida. Les explicó que había elegido un camino de honestidad y respeto hacia sí misma y hacia ellos, y que esperaba que, de alguna manera, pudieran entenderlo y respetarlo. El hombre del pasado la miró con una mezcla de tristeza y admiración, y con una sonrisa le deseó lo mejor, asegurándole que siempre estaría agradecido por lo que vivieron. Su prometido, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuerte, prometiéndole que estaría a su lado en cada paso del camino que decidiera recorrer. Ella sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sabía que el futuro era incierto, pero también estaba llena de esperanza. Había aprendido que el amor verdadero no es posesión ni obligación, sino libertad y respeto. Y en esa libertad, encontró la fuerza para escribir un nuevo capítulo de su vida, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre sería fiel a sí misma. La decisión ya había sido tomada, pero la vida tenía aún muchas lecciones para ella. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones intensas, momentos de alegría y otros de profunda reflexión. La noticia de su elección se había difundido entre amigos y familiares, y aunque algunos comprendían su valentía, otros mostraban dudas y preocupaciones que ella sabía debía enfrentar con paciencia. Su prometido, ahora compañero de vida y no solo de compromiso, se convirtió en su apoyo incondicional. Juntos comenzaron a construir planes nuevos, basados en la confianza y el respeto mutuo que habían fortalecido durante ese proceso tan difícil. Él demostró que su amor no era solo un ideal, sino una realidad tangible que se manifestaba en pequeños detalles diarios, en palabras de aliento y gestos de ternura que hacían que ella se sintiera segura y amada. Por otro lado, aquel hombre del pasado dejó de ser una sombra que perseguía su presente para convertirse en un recuerdo valioso que le enseñó sobre la complejidad del amor y el perdón. Había aceptado la realidad con dignidad, entendiendo que a veces amar también significa dejar ir. Esa aceptación fue un ejemplo para ella, un espejo donde pudo reflejar su propia evolución y crecimiento personal. Ella comenzó a valorar más cada instante, cada experiencia, aprendiendo a vivir sin prisas y sin la necesidad constante de controlar todo. Empezó a dedicar tiempo a sus pasiones olvidadas,
retomando hobbies y actividades que la hacían sentir viva y plena. Se reconectó con amigos de la infancia y familiares, descubriendo que el apoyo y el cariño genuino son el verdadero motor que sostiene el alma en tiempos difíciles. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, se encontró con una pareja de ancianos que caminaban tomados de la mano con una ternura que conmovió su corazón. Observar esa escena le hizo pensar en el amor duradero, ese que supera pruebas y desafíos, y que se construye día a día con paciencia y compromiso. Fue en ese momento cuando comprendió que el amor no es un destino, sino un camino que se recorre con respeto y entrega. Inspirada por esa reflexión, decidió escribir una carta abierta a sí misma, donde plasmó todo lo aprendido en ese viaje emocional. Le recordó que la felicidad no depende de alguien más, sino de la capacidad de amarse y aceptarse a uno mismo. Que cada paso, incluso los más dolorosos, eran parte de un proceso necesario para crecer y encontrar la verdadera paz interior. Mientras tanto, su prometido le propuso hacer un viaje juntos, una escapada para celebrar su nueva etapa y fortalecer aún más el vínculo que los unía. Ella aceptó con entusiasmo, sabiendo que ese tiempo compartido sería una oportunidad para construir recuerdos felices y profundizar en la confianza que ambos habían logrado rescatar. Durante ese viaje, entre paisajes impresionantes y noches estrelladas, ella descubrió una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Sintió cómo el amor verdadero se manifestaba en la complicidad, en la comunicación sincera y en la voluntad de superar cualquier obstáculo juntos. Comprendió que no se trataba de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir a alguien que estuviera dispuesto a caminar a su lado, con todas las imperfecciones y virtudes que eso implica. Al regresar, la vida cotidiana no fue igual. Ella llevaba consigo una serenidad nueva, una certeza que la hacía enfrentar cada día con gratitud y esperanza. Sabía que el camino seguiría teniendo desafíos, pero también estaba segura de que ahora contaba con las herramientas y la fuerza necesarias para enfrentarlos. En el fondo, aquel día en que él regresó cuando ella se comprometía con otro, había sido el inicio de una transformación profunda y necesaria. No solo había cambiado su destino amoroso, sino también su forma de entenderse y relacionarse con el mundo. Había aprendido que el amor no siempre es sencillo, pero sí es el motor que nos impulsa a ser mejores y a vivir con plenitud. Y así, con el corazón abierto y la mirada firme hacia el futuro, ella siguió adelante, construyendo su propia historia, una historia de valentía, verdad y amor sincero que merecía ser contada y celebrada cada día. El tiempo siguió su curso, y con él, ella aprendió a vivir plenamente en el presente, sin cargar con fantasmas del pasado ni temores al futuro. La vida le enseñó que el verdadero amor no es solo un sentimiento fugaz, sino un compromiso constante con uno mismo y con quienes elegimos caminar juntos. Cada día era una oportunidad para fortalecer ese amor, para cuidarlo y dejar que crezca sin prisas ni condiciones. Los meses posteriores a su decisión fueron un mosaico de emociones y aprendizajes. En cada gesto cotidiano encontraba razones para agradecer. La risa compartida con su prometido, las pequeñas sorpresas que mostraban atención y cariño, y la tranquilidad de saber que estaba construyendo algo real y duradero. No era un amor perfecto, porque nada lo es, pero sí era sincero, y eso bastaba para darle sentido a sus días. Por su parte, aquel hombre del pasado, aunque ya no formaba parte activa de su vida, seguía siendo un recuerdo dulce y necesario. Su reencuentro había dejado una marca imborrable que la había impulsado a mirarse con más honestidad y a valorar la importancia de las segundas oportunidades, no para regresar, sino para aprender y sanar. Entendió que a veces el amor no es solo estar juntos, sino respetar el camino del otro, incluso cuando se bifurca. En una tarde tranquila, mientras paseaban por un parque lleno de hojas que caían lentamente, ella sintió una profunda sensación de paz. Su prometido la miró y le tomó la mano con ternura. En ese momento, no necesitaban palabras.
El silencio compartido decía más que cualquier conversación. Era la confirmación de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado un espacio seguro donde el amor podía florecer. Sin embargo, la vida no se detiene, y las pruebas continúan llegando. Un día, recibió una llamada inesperada. Un familiar cercano enfrentaba una grave enfermedad. La noticia la sacudió, recordándole la fragilidad y la incertidumbre que acompañan a cada instante. Pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, decidió enfrentar esa nueva etapa con la misma valentía que había mostrado en su historia de amor. Su prometido estuvo a su lado en cada visita al hospital, en cada conversación difícil y en cada momento de duda. Juntos aprendieron que el verdadero amor se muestra también en la adversidad, en el apoyo incondicional y en la fuerza para seguir adelante cuando todo parece desmoronarse. Esa experiencia los unió aún más, fortaleciendo un vínculo que iba más allá de las palabras y las promesas. Ella comprendió que la vida está llena de ciclos, algunos felices y otros dolorosos, pero que cada uno contribuye a forjar el carácter y la sabiduría necesarias para seguir creciendo. Aprendió a aceptar que no todo está bajo su control, pero sí su actitud frente a lo que sucede. Y esa aceptación la liberó, permitiéndole vivir con mayor ligereza y amor. Con el tiempo, decidió compartir su historia con otros, no para buscar simpatía, sino para inspirar a quienes se encontraban en situaciones similares. A través de charlas, encuentros y hasta pequeñas publicaciones, habló sobre la importancia de la honestidad emocional, de la valentía para enfrentar los propios sentimientos y de la capacidad de amar con libertad y respeto. Su mensaje llegó a muchas personas que encontraron en sus palabras un faro de esperanza y comprensión. Ella descubrió que su experiencia, aunque personal, tenía el poder de tocar corazones y transformar vidas. Ese descubrimiento le dio un propósito nuevo, una razón para seguir adelante con pasión y entrega. Finalmente, en una tarde soleada, mientras caminaba por la misma plaza donde había encontrado aquella pareja de ancianos, recordó todo el camino recorrido. Sonrió con gratitud, consciente de que cada paso, cada lágrima y cada decisión la habían llevado hasta ese momento de plenitud. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también que ella estaba preparada para enfrentarlos con el corazón abierto y la mirada firme. La historia de aquel hombre que regresó el día que ella se comprometía con otro no terminó en un simple encuentro, sino que se convirtió en el inicio de una transformación profunda y duradera. Una historia que habla de amor, pérdida, crecimiento y, sobre todo, de la fuerza que todos llevamos dentro para elegir nuestro propio destino. Y así, con la serenidad que solo da la experiencia y la sabiduría del alma, ella siguió escribiendo su vida, con la certeza de que el amor más importante es el que se cultiva en el interior, y que al final, solo siendo fieles a nosotros mismos podemos encontrar la verdadera felicidad.